Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, el Señor los bendiga. Ya son casi las 7:30. Estamos empezando un poquito más, casi en horario. No sé si aquellos que están conectados. A ver, vamos a fijar la hora. Sí, 19:34. Muy buenas tardes a todos los que se vayan conectando. El Señor los bendiga. Hola Lili, ¿cómo estás? Acá estamos un miércoles más, compartiendo la charla de los miércoles. Roberto, ¿cómo anda Roberto? De Corrientes, también acompañándonos como siempre. Y todos los que comienzan a conectarse a la charla de los miércoles. Como ustedes saben, ¿no? La intención de los miércoles era hacer una lectura consciente del libro de Hechos de los Apóstoles, era poder leer ese libro de la Biblia. ¿Se acuerdan? En el primer encuentro habíamos dicho que Hechos es como la segunda parte del Evangelio de Lucas, ¿no? Es como la parte la continuación de el Evangelio de Lucas. Por eso el autor de Hechos de los Apóstoles era de hecho el apóstol Lucas. Hola Berin, no sé si es Giselle. No, era un poco acompañar el libro de Hechos de los Apóstoles escrito por este hombre. Hay algo, tengo que sacar la vibración en el celular. Ahí está. Si no, cuando me empiezan a llegar mensajes, suena todo el celular. Bien. Habíamos dicho también, para aquellos que recordarán, para aquellos que van siguiendo las charlas, que Hechos tenía esta particularidad, que es un libro único, ¿no? Es un libro único en su tipo, porque es, digamos, la forma de contar la historia, de contar la historia bíblica, pero con una particularidad que es contarla desde la fe. O sea, el que cuenta la historia no es solamente un relator de sucesos, sino que el que cuenta la historia bíblica interviene en ella mostrando de qué manera Dios obra, ¿no? En medio de esa comunidad. Hola René, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Luis, buenas tardes. De Tucumán. Alegría tenerlos también acá. Bueno, vamos esperando que se conecten los demás. Seguramente tienen la Biblia en mano. Seguramente están todos con la Biblia ahí en la mano esperando. ¿Se acuerdan? La primera charla fue esa introducción a Hechos de los Apóstoles. En la segunda charla hablamos de las dos cuestiones que forman a la comunidad de Hechos, que son la Ascensión y Pentecostés, esos dos eventos propios de Hechos de los Apóstoles, en donde la comunidad cambia su forma de ser, cambia su forma de presentarse, inclusive la forma de interactuar con aquellos que lo rodean. Y en la tercera de las charlas hablamos de cómo era la vida de esa comunidad, ¿no? Y se acuerdan que hablamos de estas 7 características que tenía la comunidad primitiva, esa comunidad de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Hola Seba. Bien. Y hoy día la intención era hablar de, ¿no? esa primera expansión, ese primer gran crecimiento que tiene la comunidad de fe. Bien, así que bueno, esperamos un ratito a que se conecten más gente, esperemos que estén todos bien. Hola Antonio, ¿cómo le va querido Antonio? Desde Ecuador.
Así que buenas tardes a todos. El Señor los bendiga siempre. Hola Gladys, hola Aldana. Un saludo grande a Susana. El Señor los bendiga a todos, seguramente a todos aquellos que están en casa, a Guille y a Dominga, que seguramente también se están conectando. Bueno, una alegría, yo un poco voy, hola Susana, ¿cómo le va? Un poco contándoles, gracias a Dios, el martes hemos ya abierto la catedral, siguiendo, digamos, el protocolo que nos pide la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Solamente para oraciones personales, no entran más de 3-4 personas por vez, ¿bien? La entrada tienen obviamente la forma como para... tienen el alcohol en gel para que puedan ingresar al templo. También hemos puesto, como seguramente todos tendremos en casa, ese trapo de piso con lavandina para que aquellos que ingresen puedan primero limpiarse los pies ahí. Bueno, estamos siguiendo todo el protocolo que nos han pedido para poder seguir. Hola Barbie. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Una alegría como siempre estar acá. Habitualmente saben que todos los miércoles en la catedral tenemos la charla semanal. Y en este caso seguimos haciendo la lectura, ¿no? Esa lectura consciente de el libro de Hechos de los Apóstoles, esta historia santa, la historia sagrada de los sucesos que vive la comunidad de fe, la comunidad cristiana, después de la resurrección de Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso lo hemos hablado en un principio. Hechos es un libro histórico, un libro que cuenta la historia de los apóstoles, en particular de dos, ¿no? La primera parte está muy llena de la presencia de Pedro. Pedro es la cabeza de los apóstoles, lo es siempre, pero en el principio de Hechos de los Apóstoles está muy presente, y en la segunda parte de los Hechos la figura preponderante es San Pablo, ¿no? Por eso, por más que aparecen muchos nombres en el medio, la Hechos se fija mucho, se dedica mucho a lo que es esos dos apóstoles, ¿no? Pedro en un principio y a Pablo después. Bien, bueno, si ustedes están, yo les pido que abran la Biblia, ¿no? Que abran el libro de Hechos de los Apóstoles. Recuerden, el quinto libro del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6. Bien, Hechos 6. Si todos tienen Biblia, seguramente todos tenemos una Biblia en casa. Busquen un lugar, no estén ahí frente al televisor. Intentemos compartir este momento leyendo, acercándonos a la palabra de Dios, acercándonos a estos textos inspirados por Dios, que han sido puestos para nosotros, para nuestra salvación, han sido puestos para inspirarnos, han sido puestos para que podamos junto a ellos compartir la fe de esa primera comunidad.
Bueno, Hechos capítulo 6, seguramente ya todos lo tienen ahí enfrente. Hechos capítulo 6 dice así: por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: ¿no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas? Por tanto, hermanos, busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y los pondremos al frente de ese cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea, y escogieron a Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo, y lleno de fe, y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. A ellos los presentaron a los apóstoles, y habiendo hecho oración, les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo en Jerusalén, y se multiplicó considerablemente el número de los discípulos, y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. No sé si todos, ¿no?, tendrán la Biblia ahí enfrente. Ojalá que sí, digamos. Si tienen una Biblia en casa, estábamos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6. Hechos es, recuerdan, el quinto libro de la Biblia. Vienen primero los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el quinto libro es el libro de Hechos de los Apóstoles. El capítulo 6, decimos capítulo, estamos hablando del numerito grande, ¿bien? Y acá, en Hechos 6, se presenta tal vez la primera, el primer problema que enfrenta la comunidad primitiva, ¿no? Esa comunidad, ¿se acuerdan? Habíamos hablado la semana pasada que era una comunidad que rezaba junta, una comunidad que oraban juntos, una comunidad que iba creciendo, una comunidad que tenía la cuestión de que compartían el pan, ¿no?, todos juntos, dice, y eso era propio de hecho de los apóstoles, que el sábado muchos de ellos seguían yendo a la sinagoga, seguían yendo a la oración que todavía compartían con el judaísmo de aquella época, y el primer día de la semana, el día domingo, se reunían a compartir el pan, ¿no? ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho la semana pasada con respecto a que se juntaban, ¿no?, el primer día de la semana, el domingo, ese sábado al anochecer, ¿no?, para compartir ese primer pan juntos y recordando la palabra del Señor, recordando lo que Jesús les había dicho cuando les dice, bueno, cuando Él está en la última cena y les dice: tomen este pan, beban de este cáliz, hagan esto en memoria mía, hagan esto recordándome. Bueno, un poco los discípulos al principio hacían esto, y esto devino en lo que hoy día es nuestro domingo. Es el día en que nos reunimos también como asamblea, como pueblo de Dios. Es el primer día de la semana, es el día dedicado a Dios, es el día que dedicamos a Dios. ¿Y qué dedicamos a Dios? El primer día, ¿no? No dedicamos el último de los días, sino que dedicamos el primero de todos los días, el día domingo. Por eso cuando hacemos almanaques o cuando vemos un almanaque, siempre el domingo debe estar primero, porque el domingo es precisamente el primero de los días. Bueno, esa comunidad primitiva que rezaba junta, que compartía el pan,
esa comunidad que era una comunidad casi, ¿no?, utópica, una comunidad perfecta, una comunidad llena del Espíritu Santo, una comunidad que tiene, digamos, como función, se ocupan de los huérfanos, se ocupan de las viudas, ocupan su tiempo en en esa gente que en aquella época era desatendida. Tiene ahora un primer conflicto, ¿no? O sea, enfrentan un primer problema. Y un poco, como todos nosotros, a ustedes y a mí, nos tocan enfrentar problemas, ¿no? De hecho, la vida muchas veces es tener que encontrarse, tener que ponerse frente a problemas, tener que ponerse frente a situaciones difíciles. Vamos a ver cómo esa comunidad enfrenta ese primer problema. Ya la semana pasada habíamos hablado algo con respecto a el ingreso del pecado en la comunidad. ¿Se acuerdan? No sé si recuerdan bien eso. Digamos, Bernabé, uno de los discípulos, dice que era prosélito de Chipre, él venía desde Chipre. Él, teniendo una propiedad, dice que vende esa propiedad y el fruto de esa venta, el fruto total de esa venta, lo entrega a los apóstoles, ¿no? Lo da a los apóstoles. E inmediatamente hay un matrimonio, el matrimonio de Ananías y de Zafira, que como que quieren aprovechar y dice, bueno, ¿cómo ha sido considerado en la comunidad Bernabé por lo que hizo? Nosotros hagamos algo así parecido, y venden una propiedad, ¿no? Y mienten el monto de esa venta. Entonces se presentan ante todo y dicen, bueno, hemos vendido esta propiedad por tanto y acá entregamos todo para la comunidad. Y Pedro dice, ¿por qué quieres tentar? ¿Por qué quieres ingresar en la comunidad la mentira? ¿No? No has vendido eso a eso. Nadie te había pedido que vendas, nadie te había pedido que entregues el dinero. Pero, ¿cuál es la intención? La intención es hacer ingresar en la comunidad esa cuestión, primero esa competencia, ¿no? Y después de eso, hacer ingresar la mentira, que uno pueda mentir dentro de la comunidad, uno pueda mentir dentro a los apóstoles, y el Espíritu Santo lo guía a Pedro. Entonces, bueno, Ananías muere, Zafira, su esposa, hace exactamente lo mismo que había hecho su marido y también mueren, salen de la comunidad. Y ahora se encuentran los apóstoles ante un primer conflicto que van a vivir, digamos, como comunidad, digamos. El primer problema que se presenta no entre una o dos personas, sino que ya la comunidad está ante un conflicto que puede dividirla. ¿Bien? Y eso es lo lindo de todo esto. Antes de comenzar hablando de esto, Aslan Abuna Damaskinos, Ana Abuna Gabriel, Sayedna y Salarat Batieski, Dios Yuma, Alejalica Abuna. Bien, si Dios quiere, esto le estaba diciendo el Padre, ¿no? El viernes, seguramente todos los que están viendo saben esto, que Monseñor el viernes va a hablar sobre un tema hermoso como es explicar el Padre Nuestro. Bien, bueno, para que podamos saber todos los que estamos, todos los que están escuchando, para que puedan saber esto. En la comunidad primitiva, hasta ahora, ¿cómo estaba organizada? Hasta ahora hay como un grupo que se considera los 12. ¿Bien? Esos son los apóstoles de Jesús. ¿Se acuerdan? Que al principio de su ministerio Jesús había elegido a 12 hombres para que lo siguieran, ¿no? Y es Jesús el que elige. Jesús es el que lo llama a cada uno de ellos. El Evangelio nos cuenta el llamado particular de algunos de los discípulos. En particular, no habla de todos, pero sí que eran 12. Y lo otro que el Evangelio nos dice es que Jesús los había llamado, Jesús los había escogido. Cada vez que a alguien se le propone a Jesús seguirlo, Jesús lo manda a hacer otra cosa.
Eso también es propio del Evangelio. O sea, los apóstoles, aquellos que quieren seguir a Jesús, ¿no? Jesús dice, no, vete a tu casa. Vete a tu casa y cuéntales a ellos. Al único que Jesús le recibe, ¿no?, su pedido es al joven rico. ¿Vieron el joven rico que le dice a Jesús, ¿qué debo hacer para ser perfecto? Y Jesús le dice, bueno, cumple los mandamientos. Y dice, bueno, eso lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué debo hacer para ser perfecto? Y Jesús le dice, bueno, vende todo aquello que tienes, ven y sígueme, ¿no? Es la primera vez que Jesús le propone a alguien que se presenta solo a seguirlo. Y dice, esa persona, como era muy rico, dijo, no pudo hacer eso y no lo siguió a Jesús. ¿Bien? Pero con los otros 12 Jesús los elige. Jesús los escoge a esos 12. Uno de los 12, Judas, termina entregando a Jesús, termina traicionando a Jesús, y después, cuando se da cuenta que lo que había hecho había estado mal, ¿qué hace? En vez de arrepentirse, dice, muere, se ahorca, muere, y con el dinero que él había comprado por traicionar a Jesús, se compra un campo. Recuerdan que eso lo habíamos visto también las semanas anteriores. Bien, quedan 11, y habíamos visto la semana antepasada que los apóstoles eligen a un 12º apóstol y dicen, bueno, necesitamos a alguien que sea una persona que haya sido testigo de todas las cosas que hemos vivido nosotros con Jesús, ¿no? Entonces eligen a Matías. Entonces ellos quedan como 12, ¿no? Quedan como siendo los 12 apóstoles. Había ese grupo que eran los apóstoles, que eran 12, y después dice también el libro de Hechos de los Apóstoles que había un grupo de discípulos, ¿no? Al parecer, los discípulos eran también gente que había seguido a Jesús, gente que tenía la experiencia de haber escuchado, de conocer a Jesús, ¿no? Y que formaba parte de esa primera comunidad sin estar en ese rango de los 12 apóstoles. Después de eso, el Hecho de los Apóstoles nos dice que Pedro da su primer sermón, da su primera homilía, y 3.000 personas solicitan, ¿no?, sumarse a la comunidad de fe, ¿no? 3.000 personas se convierten y piden ¿de qué manera? Sumarse, y Pedro les propone esto de bautizarse. Entonces, había un grupo de 12, los 12, inclusive se llaman ellos mismos el grupo de los 12, están los discípulos, ¿no? Está todo el grupo de discípulos, y después, al parecer, están aquellos que forman parte de la comunidad. Bien, la iglesia va a terminar después organizándose en otras entidades, ¿no? Y lo vamos a ir viendo nosotros. El día de hoy la iglesia, ¿de qué manera se organiza? La iglesia institucionalmente está organizada como en tres rangos, ¿no? Todo lo que es el clero de la iglesia está organizada en 3 rangos, ¿no? En primer lugar están los obispos, en segundo lugar están los presbíteros, y en tercer lugar están los diáconos. ¿Saben? No es obviamente un orden, es un orden jerárquico, pero a la vez es una orden de servicio. Cada uno de los 3 cumple con un servicio determinado. ¿Bien? O sea, no es un orden en cuanto a quién es superior a quién, sino a qué función tiene cada uno dentro de la iglesia. ¿Bien? Los obispos ocupan ese lugar de los 12, pese a que no son 12, pero ocupan ese lugar de ser los que continúan, ¿no?, la obra de los apóstoles, esos 12. Y el nombre que reciben, ese nombre de ser obispos, viene de una palabra griega, ¿no? El episcopos. Episcopos, ¿saben? En griego
el objetivo se dice scopí, ¿no? El fin, el objetivo que uno busca, el scopí. El episcopos es aquel que está por sobre, digamos, la persona que tiene que controlarlo todo, ¿no? El supervisor, aquel que está por encima de los demás y ve que todo esté funcionando. Esa es la función del episcopos, ¿no? Del obispo. Después de eso, el segundo grupo de personas son los presbíteros, ¿no? Ustedes saben, en griego, presbíteros es una palabra que significa anciano, ¿bien? O sea, van a ver a medida que vayamos leyendo que Pablo, por ejemplo, en cada comunidad que le toca visitar, cada vez que hay gente que se convierte a Jesucristo, él deja esa comunidad encargada por un anciano, ¿no? Se elige un anciano y ese anciano tiene que ver por toda la comunidad, por todos esos cristianos que están a su cargo. Es el apóstol el que funda esa comunidad, es el apóstol el padre de esa comunidad, es el apóstol el que vela por esa comunidad y para que él pueda velar deja ahí encargado en nombre suyo, deja un anciano, deja un presbítero. Eso es un presbítero. Bien. El presbítero, el anciano a su vez, tiene que en la comunidad cada uno de los que cumplen un rol, cada uno de los que cumplen un servicio determinado en la comunidad, ustedes saben, el servidor en griego, o sea, el que cumple un servicio, el que tiene una responsabilidad, el que se encarga de algo, es llamado diácono. Diáconos, la diaconía es el servicio, ¿no? Para decir, en griego, para decir servicio, uno dice diaconía. El que sirve, el que está encargado, el responsable de algo, es el diáconos. Bien, de ahí vienen estos tres roles que cumplen los hombres dentro de la iglesia. El episcopos, el obispo, es aquel que debe supervisarlo todo. El presbítero es el anciano de la comunidad, no anciano en cuanto a que tiene canas o que está viejo, ¿no? Como yo. No es eso, sino en cuanto a que es la persona que debe de alguna manera velar por la comunidad, no en nombre propio, sino en nombre de aquel que lo ha puesto como responsable de esa parte de su rebaño, ¿no? O sea, vela no en nombre de uno, sino que vela en nombre de aquel que lo pone en ese lugar. Bien, es el anciano. El anciano, obviamente, que también en lo que es la antigüedad y mucho también el día de hoy, tiene que ver, el anciano tiene que ver con el grado de sabiduría que la persona podía tener, ¿bien? O sea, se dejaba un anciano para que la persona no fuera una persona joven, ¿no? Se ponía una persona con cierta edad para que pudiera velar, no velar en cuanto a encargarse de todas las funciones, sino en cuanto a de poder ser un hombre que guiara a la comunidad, aconsejara a la comunidad, diera ciertas pautas en la comunidad, que para eso necesitaba obviamente tener cierta experiencia de vida. Por eso, desde los primeros cánones de la iglesia, se exige que la persona que va a ocupar el cargo de presbítero debía ser una persona grande, bien, debe ser una persona con cierta edad, bien. Yo pregunto bien y sé que, bueno, ustedes están en casa y me están escuchando. Habitualmente me quedo ahí esperando ver alguna cara, alguno que me responda. Bien, pero eso es. Y los diáconos eran, obviamente el día de hoy, el diácono es una función litúrgica. Es aquel que cumple una función dentro de lo que es la liturgia, de tener ciertas responsabilidades. En aquel entonces era cualquier persona que ocupara un tipo de responsabilidad. Bien. Bueno, ahora en Hechos de los Apóstoles 6 estamos nosotros ante la primera experiencia de encontrarse a que hay que organizarse de alguna manera. Entonces está el grupo de los 12, que va a devenir después en ser los obispos, ¿no? Cualquiera de los grados dentro de los obispos que existan, ¿no? Obispos,
hasta el obispo, el arzobispo, el metropolita, el patriarca, ¿bien? O sea, todo lo que fuera el episcopado, aquellos que son continuadores de los 12. Los presbíteros, los ancianos, esos discípulos de cierta edad que podían ser de alguna manera referencia dentro de esa comunidad, representantes del obispo, el fundador de esa comunidad dentro de su propio pueblo. Y después están los diáconos. Y acá en Hechos 6 nos encontramos con un poco la fundación de esta institución de los diáconos. Dice Hechos 6, capítulo 6, versículo 1, dice: por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, o sea, de repente ellos se dan cuenta que cuando eran 120, como había sido en Pentecostés, ¿se acuerdan? Cuando eran 120 y estaban los 12, más las mujeres que habían seguido a Jesús, más la Madre de Dios, más todos aquellos que habían sido testigos, bueno, hasta ahí, siendo los 120, como que se manejaban bien, ¿bien? Se repartían sus responsabilidades y estaban bien. De repente se encuentran con que los discípulos se han multiplicado, o sea, son muchos más de los que ellos tenían, por los cuales la estructura que ellos tenían para hacer 120 de repente se ve sobrecargada. Se ve que se ha llenado de gente y no dan abasto, no dan abasto. Y obviamente ante esa cuestión de que la estructura no soporta lo que está sucediendo alrededor, dice que comenzaron a haber quejas. ¿Quiénes comienzan a quejarse? Dicen los helenistas comienzan a quejarse contra los hebreos, ¿no? Comienza ahí, surge un primer roce en cuanto a que hay dentro de la comunidad, no solamente todos hasta ese momento, todos son judíos, en cuanto a religión, en cuanto a fe, todos son o provienen de la misma religión judía, ¿no? Pero muchos de ellos han nacido dentro de los hebreos y muchos otros han nacido en lugares en donde eran diáspora, ¿no? Había muchos que habían nacido siendo judíos de religión, habían nacido en otros lugares que no era precisamente Palestina. Entonces, muchos de los que se acercan se llaman a ellos helenistas, o sea, son judíos de religión, pero que han nacido y comparten la cultura helenista, la cultura griega de aquel entonces. Entonces comienza a haber quejas en cuanto a que los apóstoles están como dando atención más a las viudas de los hebreos que a las viudas de los helenistas. Eso es un poco el conflicto. Muchos piensan que ese problema es porque al principio, como solamente había hebreos, como solamente había viudas de los hebreos, porque era esa la estructura que ellos tenían, cuando comienzan a sumarse otras y la estructura se ve superada, siguen encargándose solamente de aquellos que tenían hasta ese momento. Entonces el roce comienza que esa estructura que estaba organizada hasta ese momento no soportaba la cantidad de gente que tenían en ese momento ellos. Por lo cual comienza ese roce, ese problema. ¿Bien? La cantidad de gente supera a esa estructura que ellos tenían armado y que velaba en un principio solamente por aquellos que habían estado desde el principio. Entonces cuando empiezan a aparecer otros, se dan cuenta de que se ven superados los apóstoles en cuanto a qué hacer, como nos puede suceder a muchos de nosotros, ¿no? O sea, cuando somos poquitos, de repente nos viene mucha gente, como que, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Entonces, bueno, muchas veces, cuando no sabemos de qué manera responder, esperamos un tiempo para ver, bueno, qué es lo que sucede, ver de qué manera podemos sumar más gente para resolver esa cuestión,
muchas veces nos toca a nosotros, les debe pasar a ustedes como me pasa a mí, que muchas veces confiamos en esa estructura y pensamos que esa misma gente puede hacerse cargo de más gente. Y hasta que vemos que esa gente que se está encargando de eso se ve superada también en cuanto a lo que puede hacer, a lo que puede dar, se ven superadas. Bueno, sí o sí hay que sumar más gente en eso. Bueno, pero eso uno va también aprendiendo, ¿no? Va aprendiendo en la vida, va aprendiendo también en el trato con los demás. Pero hay un conflicto en la comunidad y es esto. Y comienza a darse con esto, ¿no? Los helenistas, los de educación griega, comienzan a quejarse de los hebreos. ¿Bien? O sea, hasta ahora no hay una división de griegos versus hebreos. Sí hay más, son todos judíos y cada uno de ellos tiene como una cultura distinta. Bien, bueno. Cuando surge ese problema, dice ahí, hola Vivian, gusto de verte acá. Y a Elsa que recién me saludó también, y a Marisol y a todos. ¿Ah? Solamente seguimos Hechos de los Apóstoles capítulo 6 y ahora llegamos al versículo 12. Ya surge el problema, hay un problema en medio de la comunidad y dice los 12 convocaron a la asamblea de los discípulos y les dicen, bueno, primero y principal, hola padre Juan, te extrañamos un montón el otro día ahí en la iglesia. Bueno, los 12 convocan a la asamblea de los discípulos y miren, cuando ellos convocan a todos los discípulos, son muy claros con respecto a lo que ellos pueden dar. Bien, o sea, no llaman a la asamblea y como que como quieren justificar lo que vienen siguiendo, sino que un poco se dan cuenta ellos de cuál es el problema que están teniendo, se dan cuenta que la situación ha crecido tanto que no pueden mantenerla, entonces como no pueden hacerlo, lo que hacen son claros en cuanto a lo que dicen, y eso es algo que también todos debemos aprender, digamos. El pedido es un pedido muy, muy claro, muy honesto, esa es la palabra, es muy honesto lo que los apóstoles dicen. Dicen, no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. ¿No? Dicen, no está bien que nosotros abandonemos la función a la cual Jesús nos llamó, que es la función por la cual hemos seguido a Jesús, que es el ministerio de la palabra, es llevar la palabra de Dios, es llevar el Evangelio, llevar el mensaje de Cristo. No está bien que lo abandonemos para dedicarnos a servir a las mesas. Hasta ese momento los apóstoles también servían a las mesas. ¿Bien? O sea, no solamente se encargaban de el servicio de la palabra, de dar el mensaje, de dar de llevar la palabra de Dios, sino que también se encargan de servir a las mesas, o sea, de ocuparse físicamente de la gente que tienen a su alrededor, o sea, de darles de comer, de prepararles, de pensar, de ir a comprar, ¿no? De todo lo que habrán hecho los discípulos con aquellos necesitados, que en este caso eran las viudas, como lo dijimos la semana pasada, ¿no? Ese grupo de personas que prácticamente al estar solas, si eran viudas que no tenían hijos, eran mucho más abandonadas todavía, ¿no? Entonces ellos encuentran a esas mujeres que están solos y las sirven físicamente, les sirven la comida, les dan de comer, se encargan de saber en qué situación están en sus casas, en la vida, o si no están con casas, de qué manera ellos mismos hacerse cargo de ellas. ¿No? No parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir la mesa. Por tanto, dice, la primera situación está planteada de que ellos se dan cuenta que el servicio que cumplen es un servicio importante, ¿no? Y la forma que ellos resuelven es
abrir la posibilidad. O sea, consideran que eso que están haciendo ellos de llevar la palabra es importante. ¿Bien? No dicen, bueno, miren, la verdad que nos dimos cuenta que hablar solamente está mal, así que nos vamos a dedicar solamente a dar de comer. Ellos se dan cuenta que no son un grupo, no están llamados ellos a organizar socialmente, digamos, en el lugar, sino que la función que ellos tienen, lo que Dios les ha pedido que hagan es que lleven ese mensaje. También se encargan de los pobres, también se encargan de los necesitados. No dejan a los necesitados, pero no deben descuidar lo más valioso que tienen, que es el mensaje que tienen, ¿no? A muchos nos pasa esto de que para qué, ¿no? Lo que la iglesia tiene que hacer es solamente dar de comer a los pobres. Bueno, sí, es importante que también lo hagamos, que también nos ocupemos de servir a aquellos necesitados que tenemos, pero sin olvidarnos de cuál es la función, es llevar ese mensaje. Muchas veces ese mensaje se lleva con servicios, sí, es verdad, pero no hay que olvidar por sobre todas las cosas el mensaje que tenemos que llevar, ¿no? El mensaje de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Iluminar las situaciones que nos tocan vivir a través de la palabra de Dios, a través de el mensaje que Dios nos quiere, que Dios nos da, ¿no? El mensaje de salvación, el mensaje de perdón, el mensaje de inicio nuevo, ese mensaje de que podemos arrepentirnos y empezar nuevamente. Es el mensaje central de la fe cristiana, que en Dios hay perdón, ¿no? Que no es algo que hemos sido predestinados a hacer así, ya está, ¿no? En Dios uno puede cambiar, en Dios uno puede arrepentirse, en Dios uno puede volver a empezar, ¿no? Ese mensaje los apóstoles debían llevarlo y no debían dejarlo, no tienen ellos que abandonar ese mensaje, tienen que seguir, es importante que se ocupen de eso. Pero dice, bueno, no está bien que nos ocupemos también de eso. Entonces, ante la solución de ese problema, no se cierran, sino que abren. Entonces les dice a la comunidad, bueno, les pedimos a ustedes, léanlo ustedes mismos, Hechos capítulo 6, versículo 3. Dice, por tanto, miren ustedes, ¿no? Dice, bueno, vamos a elegir gente para que nos ayude en ese servicio. ¿No? Vamos a elegir otra gente. Ahora, ¿cómo vamos a elegir esa gente? Escuchen bien lo que los apóstoles dicen. Dice, bueno, por tanto, hermanos, busquen entre ustedes, o sea, debía ser de los discípulos, o sea, no les dijeron, bueno, traigan de afuera, ¿no? Sino entre ustedes, entre los que son ustedes, ¿no? Los 120, los 3000, los 5000, no sé, pero entre ustedes, la comunidad, aquellos que están acá en medio de ustedes, no aquel que, no, yo conozco uno que sabía atender las mesas, una persona que sabe cocinar de 10 y van a ver que las viudas van a estar requete bien comidas. No, entre ustedes busquen, dice, busquen entre ustedes a 7 hombres, tiene que ser 7, obviamente que hay un significado muy importante en ese 7, deben ser hombres, ¿no? Eso también es propio de la comunidad, que sean hombres, y les pide que esos hombres sean de buena fama, ¿no? Les piden que tengan buena fama, que esos hombres sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Bien? Para buscar, primero, ustedes busquen entre ustedes los que quieran, pero tienen que cumplir con esto. Entre ustedes que sean hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para ponerlos al frente de este cargo. ¿Bien? Mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Bien? Entonces, lo primero que hacen los apóstoles, dicen, bueno, sí tenemos acá una situación, pero no está bueno que nosotros descuidemos aquello por lo cual hemos sido llamados. Vamos a llamar, ustedes busquen entre ustedes a 7 personas, a 7 hombres. Obviamente el número es un número importante, es un número que para los judíos de aquella época significaba totalidad, o sea, el ser 7 era
es un nombre sagrado, ¿no? Es el 7, es el número de la totalidad, el número completo, el número que no necesita más, ¿no? Por eso son 7 los días de la semana, 7 los días de la creación, ¿bien? En Isaías se habla de los 7 dones del Espíritu Santo, ¿no? El número 7 cumple con esta función de que inicia y termina todo, entonces hacía falta 7. Esos hombres debían ser llenos, ¿no? Primero y principal se pide que tengan buena fama, ¿no? O sea, no se dice que no solamente que sean buenos, sino que sean conocidos por los demás como gente de buena fama. O sea que no existan para con ellos críticas que vengan de afuera. O sea que la gente los conozcan como gente buena. No sé qué dirá sus Biblias, a ver si ustedes me pueden decir ahí cuál es el primer pedido que tienen en sus Biblias. Acá, en esta, la Biblia de Jerusalén, ¿no? Se pide que sean de buena fama. No sé si tienen alguna otra palabra ustedes ahí para compartirla, pueden escribirla ahí en el chat y yo la voy a leer, ¿bien? O sea, lo primero que se pide es que tuvieran buena fama, o sea que la gente, cuando uno mencionara sus nombres, dijera, es buena gente. ¿Bien? No sé si, obviamente que existen, digamos, uno puede criticar a Jesús, ¿no? La gente hablaba mal de Jesús, sí es cierto, pero la crítica, ¿cuál era de Jesús? Bueno, esta es la crítica. Ahora, cuando uno dice, bueno, tiene buena fama, ¿en qué tiene buena fama? Bueno, es una persona trabajadora, es una persona honesta, tiene esto y aquello, bueno, pero es una persona buena, es una persona en las cartas de San Pablo va a decir, bueno, cuando elijan un presbítero, cuando elijan un diácono, primero que sea hombre de una sola mujer, que sea un hombre, ¿no? Hombres de confianza, muy bien, ¿no? Hombres de buena fama, que no tengan ninguna historia rara, ¿no? Sean de buena fama, dice Vicky, ¿bien? O sea, que tuvieran esto, que tuvieran un buen nombre, que uno cuando dijera, bueno, hablamos de tal persona así, es una persona, puede ser más linda o menos, obviamente no en lo lindo, gracias María Roxana, ¿no? Gracias Vicky por el segundo, lleno de fe y de prudencia, ¿bien? Pero la buena fama tiene que ver con eso, con cuando la gente, uno menciona su nombre y dice, bueno, sí, es un hombre de bien, es un hombre, bien, de buen testimonio, gracias a Vivian y gracias a Caro Macrina, bien. Bien, o sea, esto, tuvieran buena fama. Lo segundo, dice, bueno, no solamente tuvieran buena fama, sino que además de confianza, muy bien, además de eso fueran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Bueno, ser lleno del Espíritu Santo obviamente tiene que ver con esto que ustedes están anotando ahí, que es ser hombres de fe. O sea, uno puede tener una buena fama, decir, bueno, es una persona buena, es un buen nombre, un hombre correcto, pero un hombre que no cree en Dios. ¿Entienden? En este caso, dice, bueno, no solamente tengan buena fama, sino que sean hombres llenos del Espíritu Santo. O sea, que esa gente, lo que hace, o la buena fama que tiene que ver con su fe. ¿No? Esa persona cree en Dios y obra de esa manera, o sea, reza. Uno ve que de alguna manera es inspirado por Dios en cuanto a lo que hace. Bien, o sea, no solamente que es buena, de buena fama porque así lo creó el papá y la mamá, sino que lo hacen por la misma fe que tiene adelante. Entonces obra de esa manera. Le pide al Espíritu Santo dirección en cuanto a de qué manera obrar, de qué manera rezar, de qué manera... Bueno, ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con eso. Ser consciente también uno de los pecados que uno puede tener en la vida, ¿no? O sea, ser lleno del Espíritu Santo tiene que ser con tener esa posibilidad de decir, bueno, esto para una persona con el Espíritu Santo está bien, esto está mal bien. Todo eso tiene que ver obviamente con el ser lleno del Espíritu Santo. Bien. Además de eso, obviamente,
demostrarlo, porque una persona llena del Espíritu Santo no es una persona que se pueda ocultar. Una persona llena del Espíritu Santo llama la atención. Uno se da cuenta, esa persona es un hombre, una mujer de Dios, ¿no? Realmente intenta llevar su vida con Dios, no lo está llevando él en cuanto a que es una persona correcta y nada más, ¿no? Sino que lo que vivo lo vivo en mi confianza, en mi pertenencia, en mi creencia en un Dios que para mí está vivo, o sea, está ahí al lado mío, me corrige, me enseña, ¿no? Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Lo tercero es que no solamente de esa manera, sino que también estén llenos de sabiduría. La sabiduría, no en este caso, en Hechos, pero la gente que forma parte de los apóstoles tiene que ver con la cultura de aquella época. La cultura de aquella época, el hombre sabio era aquel hombre que sabía cómo vivir, ¿no? O sea, lo que ahora se llama esto de, ¿no?, el tener, digamos, el saber de qué manera vivir, tiene que ver en el Antiguo Testamento con ser un hombre o una mujer sabio, sabia, una mujer, un hombre que sabe actuar con sabiduría, ¿bien? O sea que no solamente obra porque el Espíritu Santo, no, yo sé, no quiero hablar en particular de eso, pero no en cuanto a que solamente es el Espíritu Santo, sino que sabe eso que el Espíritu Santo le da a entender, le da a conocer, lo medita con sabiduría, ¿bien? O sea, ¿cómo debo obrar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Es realmente la sabiduría en el Antiguo Testamento es la verdadera o el verdadero arte de la vida, ¿no? El saber qué es lo que tengo que pensar, qué es lo que tengo que organizar, de qué manera tengo que hacer esto, de qué manera, bueno, eso tiene que ver en la Biblia lo que se considera la sabiduría. Bien, saben que en griego sabiduría es sofía, la palabra sofía, bueno, el sofismo, esto de saber manejarse sabiamente, ¿no? Eso dice la versión de Cacho, ¿no? Tiene que ver con esto también de ser sabio, ¿bien? Porque en la Biblia también se nos va a decir que la sabiduría viene como consecuencia de las experiencias que uno ha tenido con vida, de la vida, digamos. No podía ser un neófito, no podía ser una persona que recién ahora empezara, un joven que recién ahora, digamos, por su intrepidez tal vez no actuara como debiera. Bien, eso, el tener sabiduría en el Antiguo Testamento tiene que ver con esto, el saber cómo vivir, saber de qué manera tienen que hacerse las cosas. Bueno, tengo que tener cuidado con esto, tengo que tener cuidado con esta palabra, tengo que tener cuidado con este trato, tengo que tener cuidado con esta persona en particular, ¿bien? Eso tiene que ver con la sabiduría, ¿bien? Uno tiene que aprender, ustedes, yo, en primer lugar, tenemos que aprender eso, ¿no? Cómo manejarnos sabiamente, ¿no? Lo dicen en la liturgia, vieron la liturgia antes de decir el credo como comunidad, el sacerdote dice las puertas, ¿no? Atendamos con sabiduría, o sea, no atendamos solamente de escuchar, sino que eso que escuchamos, hagámoslo con sabiduría. La sabiduría tiene que ver con esto, tiene que ver con la forma de vivir. Y la sabiduría muchas veces necesita de la búsqueda de consejo. O sea, uno para adquirir sabiduría, cuando uno no sabe qué hacer, uno debe pedir consejo, debe decir, bueno, en esta cuestión, ¿cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer? Y no solamente escucharlo, sino, bueno, obviamente uno es libre en cuanto a cuál es la decisión que toma, pero uno cuando asume algo con sabiduría dice, bueno, voy a elegir cómo actuar. He escuchado el consejo, pero en definitiva es la persona la que asume o no el consejo que le dan. Bien, entonces se nos pide que fueran hombres de buena fama, recuerden, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, ¿no? ¿Para qué? Porque hasta ahora hemos visto las características personales que debían tener, ¿bien? O sea, primero se pide que sea entre la comunidad, no que fueran a traer de afuera.
entre en la comunidad, que elijan a 7 hombres y que esos sean gente de buena fama, o sea que no sean mal vistos por los demás, que estén llenos del espíritu, que sean hombres sabios, hombres que con experiencia, que sepan de qué manera manejarse en la vida, ¿no? ¿Para qué? O sea, hasta ahora han sido todas, digamos, cualidades que cualquier persona pudiera tener. Pero a esa gente les vamos a elegir para que asuman este cargo, para que se hagan cargo de una actividad que en ese momento está complicando la vida de la comunidad. O sea, ellos están ante un conflicto. Y ese conflicto es que, bueno, hay quejas. Bueno, vamos a resolver esas quejas. Vamos a elegir gente que se pueda encargar. Para elegir ellos ponen como primera característica que deben tener esa función, deben tener esas cualidades. Pero además que sepan asumir un cargo. Bien, o sea, que sepan que nosotros los estamos poniendo como responsables de esto. Entonces, esa gente que tiene esas cualidades, que asuma ese lugar que la comunidad les está pidiendo. Y eso es importante también, digamos, al asumir el cargo, al asumir una responsabilidad, ¿no? Uno tiene que asumir, tiene que ser consciente del tiempo que va a destinarle, tiene que ser consciente en cuanto a los ojos de la comunidad que van a estar puestos en ellos. Uno tiene que, bien, o sea, uno cuando asume algo en cualquier lugar en la vida, uno sabe que asume responsabilidades, asume que muchos más ojos estén sobre uno, que mucha más gente esté pendiente de lo que uno dice, hace, cómo se comporta. Bien, por eso los apóstoles piden que la gente que va a ser responsable de eso cumpla con esos, con esas dotes personales, ¿no? O sea, sean hombres que totalmente vivan su fe, que sean hombres sabios, hombres con experiencia, hombres que no sean arrebatados, hombres que de alguna manera sepan de discernir, ¿no? Aquellos que les toca enfrentar, ¿no? Eso es lo que pide de aquellos que van a cumplir con una función dentro de la comunidad de fe. ¿Bien? Y así es como dice, ellos terminan eligiendo a 7 personas. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Me ponen un bien, yo me preparo un mate. ¿Vamos bien hasta ahí? Muchas veces nosotros cuando resolvemos algunas cosas salimos como a buscar, digamos, el que sepa del tema, ¿no? Nos pasa muchas veces que salimos a buscar a alguien, porque ellos podrían haber dicho, bueno, hay que ocuparse de las viudas, hay que servir las mesas, bueno, busquen a 7 personas que sepan cocinar. Porque el problema hasta ese momento era que tenían a mujeres que, a las viudas, que eran como desatendidas, ¿entienden? Le ponen, bueno, está bien, busquen por favor a gente que, digamos, que tengan algún tipo de buen espíritu con la gente adulta, ¿no? O que sepan encargarse de eso y busquen a 7 gente que tengan experiencia en el trato con los adultos. O busquen a 7 personas que sepan cocinar. ¿Bien? Ellos no resuelven eso, no piensan que esa es la forma de resolver, sino que, y es siempre algo que está muy presente en aquellos que, que servimos a Dios, siempre eso de que, bueno, al dispuesto, a la persona que tiene la disposición, Dios capacita, ¿bien? Pero al capaz, aquel que tiene la capacidad pero que no tiene ningún tipo de disponibilidad, por más que uno, digamos, quiera hacer, quiera ayudar, va a llegar un momento en donde tal vez de un poco de sí mismo y después abandone, ¿no? Por eso tiene que haber una disponibilidad que está vinculada con estas características que hemos dicho, ¿no? Que sean gente realmente guiadas por el Espíritu Santo, mucho más para estar al frente de la comunidad, ¿no? Sean gente que cuando piensan, cuando hablan, cuando actúan, ¿no?
estén haciéndolo desde su posición de ser gente que sirve a Dios, ¿no? Que tuvieran buena fama, o sea, decir, bueno, vamos a hablar de tal persona, bueno, tiene que ser una persona bien conocida, una persona bien considerada, ¿no? No, bueno, este es así, 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 pero es muy bueno sirviendo a las mesas. No. Para la comunidad primitiva eso no completaba solamente la capacidad de hacerse cargo. ¿Bien? No era algo que para los apóstoles ya fuera suficiente, sino que para hacerse cargo sí está bien, pero guarda, que tenga buena fama, que sea un hombre lleno del Espíritu Santo, que sea un hombre sabio, ¿no? Que sea un hombre que realmente cuando sabe, también ser sabio sabe qué hablar, dónde hablar, cuándo hablar, que sabe qué decir, cuándo, cómo. ¿Bien? No, yo soy así. Y después eso trae mucha más desunión, ¿no? Y ellos tienen que fijarse, los apóstoles están recibiendo quejas y la comunidad se está, digamos, como enfrentando entre hebreos y helenistas. Entonces, bueno, no tienen que poner gente que de alguna manera abra más esa grieta, sino gente que los ayude, que realmente que sea para que esa estructura soporte. Y están por ponerlo, y recuerden siempre esto, que ellos están eligiendo gente, y eso es digamos, lo llamativo, están llamando gente para servir las mesas. ¿Bien? Están llamando gente para que se haga cargo del servicio de dar de comer. Bien, no están eligiendo eh, digamos 7 obispos para hacerse cargo de, no sé, la evangelización por el mundo, ¿bien? Sino que están eligiendo 7 personas y miren de puntillosos que son para elegir, bueno, buena fama, lleno del espíritu, lleno de sabiduría. ¿Para qué? Para que se hagan cargo de esto que los vamos a poner al frente de. Nos vamos a hacer cargo de algo que está trayendo desunión. Bueno, necesitamos gente que realmente sepa responder a la comunidad como se debe. Bueno, dice el versículo 5, el capítulo 6, versículo 5 dice: pareció bien la propuesta a toda la asamblea. Todos los discípulos están de acuerdo con esa idea y escogen, dice, a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Se lo eligen. El primero de esos 7 se llama Estéfanos, que ya la condición era que fuera lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, Lucas, el escritor de Hechos de los Apóstoles, se empeña en decirnos que ese hombre era lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y del Espíritu Santo, ¿no? O sea, ¿no me entienden? O sea, los apóstoles habían pedido que fuera un hombre lleno del Espíritu Santo. Y el escritor dice, eligen a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. O sea, eso en la escritura tiene que ver con digamos, esas ganas de remarcar. O sea, sí, los 7 eran hombres que cumplían con esas condiciones. Pero guarda, Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. O sea, esa forma de mostrarlo en Hechos de los Apóstoles es que realmente estamos ante una persona con mucha fe. Digamos que superaba a aquellos, a los demás, en cuanto a su relación con el Espíritu Santo. Entonces, eligen a Esteban, hombre lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, eligen a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, y el séptimo de ellos, el séptimo, aparece por primera vez una palabra que va a ser muy importante en Hechos de los Apóstoles, y es la primera vez que se la menciona. Eligen a Nicolás, dice, el que venía de Antioquía. No sé cómo dirán en sus versiones, pero acá dice prosélito de Antioquía, ¿no? La persona que provenía de Antioquía, ¿no? Es digamos,
por primera vez en el capítulo 6 de Hechos aparece la palabra Antioquía, la comunidad de Antioquía. Por primera vez aparece alguien que viene de esa ciudad. ¿No? Vamos a hablar, si Dios quiere, dentro de unos encuentros, vamos a hablar con respecto a Antioquía. Pero aparece por primera vez la palabra esa, ¿no? Aparece Nicolás, el prosélito de Antioquía. Entonces las 7 personas que eligen son a Esteban, hombre lleno de fe del Espíritu Santo, ¿no? A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, el que venía de Antioquía. A partir de eso, siempre que se va a mencionar a Antioquía, siempre va a ser en el contexto de una buena noticia. Eso es, para nosotros en particular, los ortodoxos que pertenecemos al patriarcado de Antioquía, a nosotros leer Hechos de los Apóstoles es como, no sé, es encontrarse en el paraíso, ¿no? O sea, hablar de Antioquía tiene que ver con sentirse identificado con una comunidad modelo, sentirse identificado con hombres de fe, con acciones de fe, con una comunidad abierta, una comunidad sana, una comunidad que apoya. Bueno, eso es Antioquía. Y por primera vez aparece que uno de los 7 diáconos viene de Antioquía. ¿Bien? Ahí ya comienza a aparecer, o sea, cuando uno dice Antioquía, bueno, recuerden que uno de los primeros 7 diáconos provenían de Antioquía. O sea, no es que apareció Antioquía con Pablo, con Bernabé, sino que Antioquía ya está presente en la elección de los diáconos. Ya aparece ahí con Nicolás, uno de los primeros 7 diáconos. ¿Bien? Fueron presentados a los apóstoles y habiendo hecho oración, dicen, les imponen las manos. O sea, también, no está, bueno, le dicen, bueno, ustedes se van a encargar de eso, sino que también eso lo llevan a la liturgia. O sea, todo lo que hacen los apóstoles está llevado a la fe en Dios. O sea, bueno, son presentados estos 7, ustedes dan fe de que esta gente es gente de buena fama, llena del Espíritu Santo, llena de sabiduría, gente responsable, gente que se va a hacer cargo de eso, ¿no? Bueno, los apóstoles están de acuerdo e inmediatamente les imponen las manos. O sea, ustedes van a encargarse de esto, se van a hacer cargo de esta situación que nos aqueja. Entonces, se hacen cargo de eso. Y termina el relato diciendo la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios iba creciendo en Jerusalén. Eso es algo también que lo dijimos la semana pasada. O sea, ¿no? Hasta ese momento la comunidad está en Jerusalén solamente, iba creciendo en Jerusalén y se multiplicó considerablemente el número de los discípulos e inclusive una multitud de sacerdotes iba aceptando la fe. ¿Bien? Bien. Solamente para que ustedes lo sepan, porque no vamos a hablar mucho de ello el día de hoy, en la semana que viene, pero después Esteban, debido a su fama, debido a cómo su presencia en la comunidad va a ir creciendo, va a ser el primero de los mártires, ¿no? Va a ser la primera persona que va a dar su vida por la fe cristiana, ¿no? Por eso nosotros cuando celebramos a San Esteban, el primer diácono, ese hombre lleno del Espíritu Santo y de fe, decimos que él es el protomártir, es el primero en morir a causa de su fe cristiana, ¿no? Esteban va a ser el primero. Los judíos, él defiende la fe cristiana y cuando defiende esa fe encoleriza tanto a aquellos que lo escuchan que terminan apedreándolo. O sea, saben, o sea, Jesucristo es condenado, pero esa condena es llevada a cabo por el Imperio Romano, por lo cual es crucificado. En cambio, Esteban es juzgado y muerto por sus mismos compatriotas, por lo cual
es apedreado, lo apedrean, lo ponen, dicen, en un pozo y comienzan a tirarle piedras. Y la gente dice, como para poder de alguna manera tirar con más fuerza, y se dejaban sus capas, las dejaban, se las sacaban como para poder tomar más piedras y tirarle a Esteban, y dejaban esas capas y las ponían a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ¿no? O sea, eso, si Dios quiere, va a ser nuestro encuentro del miércoles que viene, la aparición en Hechos de los Apóstoles de ese apóstol único como es Pablo, ¿no? La comunidad está de acuerdo con eso que habían elegido, ¿no? O sea que la comunidad estuvo de acuerdo, eso es ese verbo, ¿no? Bien. Bueno, solamente yo les pido a aquellos que habitualmente siguen las charlas que puedan leer para la semana que viene todo lo que es el capítulo, o sea, completar el capítulo 6, ¿no? Completarlo al capítulo 6 y leer todo el capítulo 7, ¿no? Todo lo que es el capítulo 6 y el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, para que el miércoles que viene podamos entrar ya en la figura de Pablo. Lo que ahora me gustaría que quedara como claro entre nosotros son estas cuestiones que hemos hablado hoy día. En primer lugar, cómo está organizada la comunidad hasta ese momento. Hay un grupo que son los 12 y están los discípulos. Dentro de las responsabilidades que ellos tienen la responsabilidad de viudas. Las viudas hay viudas que son hebreas y hay viudas que son helénicas, son viudas de tradición griega, ¿bien? Existe un conflicto en cuanto a que ellos consideran que hasta ese momento, como estaban organizados, solamente preveía la atención de las viudas de los hebreos. Entonces aquellos que vienen de fuera de Palestina piden que también sean vistas sus viudas, por los cuales la estructura debe ampliarse. Los apóstoles, y eso también es importante tenerlo presente, consideran que lo que hacen es importante, o sea, dedicarse a la oración y a la palabra de Dios, ¿no? O sea, muchas veces uno mismo le toca escuchar diciendo, bueno, los curas solamente para rezar. Bueno, eso no significa que esté mal, ¿no? Hay que ocuparse de la oración, ¿no? No es uno reza cuando no tiene otra cosa que hacer, sino que la oración tiene que formar parte de las responsabilidades de uno. O sea, uno tiene que dedicarse a rezar, y los apóstoles consideraban que esa función era una función importante. ¿Bien? O sea, no está bien, dicen los apóstoles, que dejemos la oración y la predicación de la palabra de Dios. No es que, bueno, solamente había que ocuparse de las mesas, sino que había que ocuparse de rezar, había que ocuparse de la predicación de la palabra de Dios. Y eso hasta el día de hoy, ¿no? O sea, también uno, cuando busca una persona que lo ayude, un grupo de personas que lo acompañen, uno también busca gente que cumpla con esas funciones, ¿no? Que, digamos, uno poder dedicarse, yo necesito rezar, yo necesito ocuparme de la predicación, o sea, preparar lo que quiero decir, preparar aquello que quiero hablar, para eso también tengo que rezar. Bueno, mientras estoy rezando y preparando eso, no puedo a la vez encargarme, ¿no? de bueno, que esté todo organizado, todo. Entonces uno elige, gracias a Dios, en nuestra comunidad siempre encontramos gente con estas responsabilidades, ¿no? Bueno, ¿quién se va a encargar de cantar? Bueno, yo no conozco uno que canta lindo. Sí, bueno, pero también es de buena fama, es lleno del Espíritu Santo, es lleno de sabiduría. ¿Se va a encargar de eso? ¿O solamente va a venir solamente a dar un show? No, no, que cumpla con eso. Bueno, necesito organizar la comunidad en bueno, elijamos gente, pero gente que tenga, que cumpla con esos valores, que esos valores sean parte de su vida, ¿no? Va a ser gente realmente bien conocida, respetada, va a ser gente que
cuando obre, cuando piense, cuando actúe, cuando hable, lo va a hacer desde su fe, no lo va a hacer desde solamente su conocimiento, sino que, bueno, tenemos acá una situación, creemos en Dios, vamos a actuar como Dios nos pide, ¿no? Que sean llenos de sabiduría, o sea, que tengan experiencia, que más o menos entiendan este mundo y que entendiendo este mundo vivan como Cristo pide, ¿no? O sea, que sean sabias. Y a la vez que puedan encargarse. O sea, no una persona que, bueno, yo lo ponga y 2 días después, no yo, perdón, estas expresiones que uno utiliza de manera coloquial, sino que uno pone la responsabilidad en cuanto a pensar que es Dios el cual nos está pidiendo que esa persona asuma. Bueno, esa persona que asume esa responsabilidad, que realmente se haga cargo, decir, bueno, que aquellos que han confiado en mí, que Dios, por sobre todas las cosas, que ha confiado en mí en darme esta responsabilidad, bueno, sepan de mi compromiso, que voy a intentar vivir eso que digo. Y eligen a 7 y recuerden, es dentro de esos 7 como que hay un punto muy fuerte, que es Esteban. No solamente es como los otros 6 que ya es hombre lleno del Espíritu Santo y de fe, sino que Esteban llenísimo. Y recuerden que entre los 7 también aparece Nicolás, el prosélito de Antioquía, la primera vez que aparece esa palabra en Hechos de los Apóstoles, el que venía de esa ciudad siria, esa ciudad que formaba parte en ese momento de Siria, que era una de las capitales. Lo vamos a ver cuando nos toque hablar de Antioquía, no quiero adelantarme, pero que vamos a hablar de qué significa Antioquía cuando hablamos y por qué forma parte de nuestro orgullo, es decir, somos, en particular aquellos que estamos en la iglesia antioquina, formar parte de esa comunidad que se menciona en el libro de Hechos de los Apóstoles. El Señor los bendiga a todos. No sé si tienen alguna pregunta, yo los espero. Tomo un mate y espero sus preguntas. Bien. La comunidad se va creciendo, la palabra de Dios se multiplica y van creciendo. Eso también es muy propio de Hechos de los Apóstoles, que la comunidad crece, la comunidad va hacia adelante. Bien. Si hay alguna pregunta, todos los que han saludado y que no mencioné, les mando un saludo grande. Disculpen, en algún momento estuve solamente encargándome de pensar en la aparición de los diáconos. Recuerdan, hemos visto 4, hemos presentado Hechos de los Apóstoles, hemos hablado con respecto a la Ascensión y Pentecostés como fundantes de la comunidad, hemos visto cómo era la primera comunidad y ahora hablamos de esa primera expansión, ¿no? Bien, o sea, los 12 quedan ahí, quedan los discípulos, que es toda la comunidad, y ahora aparece este grupo de los diáconos, ¿no? Esas 7 personas que suman a la estructura. Y después la estructura va a pasar a ser como hasta el día de hoy se mantiene, digamos, ¿no? Los apóstoles, los ancianos y los diáconos. Y obviamente los discípulos, ¿no? La comunidad de fe. Hola Mili. Si es del 71 no es tan vieja, Miguel, ¿no? O sea, no es tan vieja, yo soy del 78, sí. No sé. Pero hay Biblias, digamos, saben, dentro de la Biblia existen versiones que tienen más que ver con la traducción del texto y hay otras que están como más adaptadas a la actualidad, ¿no? Bueno, lo importante es que el texto haya quedado claro. Cuando uno dice plugó a la comunidad, uno dice, bueno, la comunidad estuvo de acuerdo, le pareció bien, ¿no? ¿Alguna pregunta? A Elisa, que había dicho al principio, había saludado y no la saludé, le mando un beso grande. No sé hace cuántos años que no la veo.
que siempre la tengo presente. Y a todos los demás, recuerden, este viernes, si Dios quiere, a partir de las 19 horas, Monseñor Santiago va a estar explicando el Padre Nuestro, viene esa oración de Jesús, vamos a estar ahí acompañando la presentación de Monseñor Santiago el viernes a las 7 de la tarde. Si hay alguna pregunta, yo acá los espero. Gracias, Azu. A cuidarse en la casa. Hoy miércoles, ¿saben? Miércoles de la mitad de Pentecostés. Sí, sí, Vivian. O sea, están todas, si busca ahí en el Facebook de la catedral, hay dos, porque hay una que me olvidé de grabar, así que esta es la cuarta. ¿Bien? Esta es la cuarta. Pero hay solamente la de hoy y hay dos anteriores, porque una me olvidé de grabar, de que quedara grabada. Bien, así que solamente hay dos más. Y están ahí en Facebook, en este mismo Facebook en donde usted lo está viendo. Bien, sácame la duda, Padre. Bien, dice el Evangelio que es cierto, Jesús tiene 12 apóstoles, elige a 12 apóstoles, pero a su vez existían como un grupo al principio de unos 70 discípulos, ¿no? No eran 75, sino que más bien eran 70, que es, digamos, también respetando esto del 7, es como decir, bueno, un número de más está decir completo, bien, muy completo, eran 70 los discípulos, bien. Y a eso Jesús manda, dice, de dos en dos a distintos lugares para, les da instrucciones, dice, bueno, cuando entren a un pueblo, den la paz a ese lugar, vayan a las casas, no lleven consigo nada más que una sola manta, no lleven de comer, esperen que les den de comer, cuando lleguen a una casa den la paz a esa casa, y si en algún lugar no los reciban, límpiense hasta el polvo de ese lugar, ¿no? O sea, les dice, bueno, ustedes los manda como en una especie de primera misión, manda a los 70. Eso sucede en el Evangelio. En ese momento todavía Jesús está vivo. Los manda como, para tener esa primera experiencia, los manda de dos en dos, que también eso va a pasar acá en Hechos, los apóstoles no van solos, siempre van acompañados de alguien, ¿no? Van estos de dos en dos y les dice esto: entren a cualquier casa donde los reciban, den paz a esa casa, ¿bien? Y si en algún lugar no los reciben, límpiense los pies, ¿no? Pero eso sucede en la época en donde Jesús todavía está vivo, ¿bien? Jesús siempre está vivo, perdón el texto, donde Jesús todavía forma parte de su ministerio terrenal, digamos, está Jesús con sus apóstoles, es previo a la pasión, es previo a la llenura del Espíritu Santo. Sí, eso también. Todavía no es tan presente esto, lo que dice Victoria, el gesto de la imposición de manos, ¿no? Sí, es cierto, es la primera vez que se menciona en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y era obviamente el que esa gente recibiera el Espíritu Santo. Después en Hechos se va a ver más claramente que cuando la comunidad empieza a crecer, digamos, eran muchos bautizados y que hacía falta que los apóstoles impusieran las manos para que se completara, ¿no? la participación en la comunidad, o sea, que eran bautizados y que recibían el Espíritu Santo, o sea, y lo hacían a través de la imposición de manos. ¿Bien? Hasta el día de hoy nosotros en la iglesia mantenemos esto de que el bautismo sí o sí, para que se complete, debe ser acompañado por la imposición de manos de los apóstoles. ¿De qué manera imponen las manos los apóstoles? A través del crisma que
los apóstoles bendicen, ¿no? O sea, la crismación, la persona, el niño, por más que lo bauticé en agua, lo bauticé 3 veces y lo sumergí en el agua 3 veces, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, cuando lo saco, inmediatamente impongo sobre él el crisma, ese óleo bendecido por las iglesias, bendecido por los patriarcas, con los cuales uno recibe la plenitud del Espíritu Santo. ¿Bien? Eso también, si Dios quiere, lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? Pero es la primera vez, ¿cierto? No lo menciona, pero es la primera vez que surge lo que es la imposición de manos, el que los apóstoles son, digamos, aparecen como transmisores de esa gracia que tienen, esa gracia que ellos han recibido, la transmiten con esta imposición, con rezar encima de ellos y poner sus manos arriba, ¿no? Arriba de sus cabezas, imponer las manos. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Nadie más? ¿Nadie tiene preguntas? Bien. Bueno, el Señor los bendiga a todos. Es una gran alegría para mí estar todos los miércoles. El miércoles que viene, si Dios quiere, vamos a hablar ya, entra, ¿no? Como en una película. ¿Vieron en la película que al principio está como la introducción, están hablando de, bueno, una situación, de cómo se va dando las cosas, cómo aparece, de repente aparece como el actor principal, ¿vieron? O sea, el miércoles que viene va a aparecer en pantalla, va a aparecer un hombre que rompe con todos los moldes, aparece ahí el apóstol Pablo, ¿no? Hasta ese momento es Saulo, ¿no? Hasta ese momento es Saulo. Van a ver que viene ya con toda una historia muy, muy complicada, porque viene como de consentir en la muerte, es perseguidor, odia todo lo que esté relacionado con Jesús, y Jesús, ¡pum!, va a presentarlo en la comunidad y va a aparecer un Saulo, ¿bien?, en esa comunidad. Bien, así que si Dios quiere, eso lo vamos a ver el miércoles que viene. No tiene preguntas. Caro, muy bien. Macrina, no tiene preguntas. Nadie tiene preguntas, así que muy bien. Recuerden, miércoles que viene a partir de las 19:30, otra vez acá desde la catedral estaremos compartiendo. Cuídense, saben que estamos quedándonos en casa para que puedan todos cuidarse. Cuando termine ya la cuarentena, todos ustedes los espero acá en el salón de la catedral, ¿no? Así tomamos mate juntos, ahí compartimos el mate. Bien, el próximo miércoles seguramente nos estaremos viendo y encontrando todos. Un beso grande para todos, que el Señor los bendiga, y a seguir cuidándonos, a seguir cuidando, a seguir cuidando a nuestras familias, ¿no? Y ojalá que estemos todos cumpliendo con eso. Un beso grande, el Señor los bendiga.